Paz de Cristo, Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador. Nos presentamos una vez más en esta tarde, en este maravilloso día, para compartir con cada uno de ustedes el consejo maravilloso de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de esta tarde es un mensaje que va a ser de grande bendición para nuestras vidas si realmente ponemos atención y tratamos de seguirlo desde el principio hasta el final. Recuerde que la palabra de Dios es la que nos edifica y necesitamos estar atentos a esa palabra. Necesitamos abrir nuestra mente, nuestro corazón y asegurarnos de que estén atentos nuestros oídos a esta predicación, a este mensaje, a la voz de Dios. Porque lo que yo voy a predicarles es palabra de Dios. El sonido de mi voz o de la voz va a ser el sonido de un hombre humano, pero la palabra que usted va a escuchar es palabra de Dios, es una palabra sobrenatural que cambia, que transforma y que nos da vida, y que también nos ayuda a que no vivamos una vida creyendo que estamos condenados a muerte eterna o a muerte espiritual, cuando la palabra del Señor nos dice y nos enseña que abogado tenemos para con Dios, y ese abogado es Jesucristo mismo. Entonces necesitamos entender que para eso vino el Señor Jesucristo, para traernos vida, darnos vida y vida en abundancia, para instruirnos a hacer cambios en nuestra vida, para que por medio de esos cambios podamos llegar a tener una relación con Él, una comunicación, y podamos estar conectados con la voluntad de Él y con su palabra. Bueno, vamos a hacer una oración en el nombre precioso de Jesucristo. Soy el pastor Efraín García, de aquí de la ciudad de Campton, California. Es en donde estamos pastoreando para la gloria del Señor. Entonces, en este momento nos disponemos a predicar esa palabra maravillosa, pero vamos a hacer una oración en el nombre precioso de Jesucristo. Maravilloso Señor Jesús, nos presentamos delante de usted en esta tarde, en este momento, Señor, para predicar su palabra a las naciones, para que por medio de las redes sociales, Señor, podamos hacer llegar esa palabra poderosa, transformadora, que es su palabra, Señor. Yo le ruego que bendiga la vida de cada persona que va a estar conectándose con este mensaje. Que bendiga la vida de cada familia, Señor. Que bendiga, Señor, la mente, el corazón y el entendimiento de cada persona para que su palabra, Señor, llegue viva a los corazones. Cambie y transforme, Señor, las mentes. Abra la mente, el entendimiento de cada persona que va a estar escuchando, Señor, su mensaje. En el nombre precioso de Jesucristo, yo me presento delante de usted también como su hijo, como su siervo, pidiéndole y clamándole, Señor, que en su grande amor y misericordia usted extienda su mano de amor sobre mí y mande una unción fresca, una unción poderosa para que su palabra fluya con poder, con gracia, con sabiduría y con unción, Señor, para que sea de grande edificación para nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias. Pueblo de Dios, almas preciosas de Jesucristo, en esta tarde el mensaje que yo le quiero predicar se titula Cristo es nuestro abogado para llegar a Dios. Cristo es nuestro abogado, es el tema del día de hoy. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 6, donde la palabra del Señor, óigame bien, dice de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, hijitos míos, estas cosas les escribo, dice el apóstol Juan, para que no pequen, para que no caigan en el error, en el engaño. Necesitamos aprender
a conocer a Dios, aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar esa palabra que es la que viene a nuestras vidas, cambiando, transformando, arrancando todo lo podrido, todo lo que no nos ayuda, lo que no nos edifica, lo que no nos deja dar frutos. Mire, si usted mira un árbol verde y de momento hay una rama entre todas esas ramas verdes que ya está seca, se está pudriendo, lo más correcto es cortarla porque ya no le va a servir para nada y está impidiendo que usted dé frutos de una manera maravillosa a las otras ramas que están con vida. Así es el pecado. La palabra de Dios nos ayuda a entender, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a escudriñarnos y saca ese pecado que nos mantiene desconectados del Señor o que de alguna manera nos mantiene batallando para entrar en la presencia de Dios cuando le clamamos, cuando lo necesitamos. Pero hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado hacia el Padre, que es Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tal vez usted va a decir, bueno, es que yo por primera vez estoy viendo una predicación cristiana, un mensaje cristiano. Yo no conozco a Jesucristo el justo. Yo no conozco al abogado que tenemos para poder llegar al Padre. Pues déjeme decirle que hay un ser maravilloso que se llama Jesucristo, que vino al mundo para darle vida y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Es el momento de abrir su mente, su corazón, sus oídos. Ponga sus 5 sentidos a este mensaje porque usted está a punto de conocer a Jesucristo el justo, al abogado de nuestras almas. Si nosotros nos convertimos a Él en el día del juicio, Él va a ser nuestro abogado para decir, Él es una oveja de mi prado, es una oveja que pertenece a mi rebaño, es una alma que me pertenece a mí. Denle hacia los de la mano derecha, donde no hay llanto, no hay tristeza ni dolor, sino vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro abogado, pero mire, si usted llega al Padre, a la presencia de Dios lleno de pecado, donde nunca se arrepintió, donde nunca se convirtió, donde siempre tuvo en poco las cosas espirituales por andar en las cosas carnales, créame que así como Jesucristo es nuestro abogado, también dice que va a ser el juez en aquel día para declarar un juicio sobre su alma. Así es que es importante conocer del Señor Jesucristo y conocerlo, agarrarnos de su mano, obedecerle en las áreas que tengamos que obedecerle, que le puedo decir que es en todas, porque en la obediencia está la bendición y en la obediencia está nuestra salvación. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, dice en Primera de Juan capítulo 2 verso 3. En esto sabemos que nosotros conocemos, o sea, le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. Si usted no practica los mandamientos del Señor, no los guarda, no los pone por obra, pues es que no ha conocido a Jesucristo, no ha conocido al Dios de la salvación. Por eso es importante que hombres y mujeres se paren en la brecha y prediquen esa palabra gloriosa que cambia al que no conoce a Dios. Que hombres y mujeres ungidos de Dios, llenos de la gracia, del amor de Cristo, llenos de la unción y del poder de Dios, prediquen al mundo entero como lo estoy haciendo yo, para que alguna alma que no conoce del Señor se salve por medio de esta palabra. Aún las almas que conocen del Señor, pero que se han desviado, que se han descarrilado, que son ovejas
descarriadas vuelvan al rebaño de Cristo y se conviertan de nuevo, renueven sus votos y puedan venir y ponerse a cuentas con el Rey, con el dador de la vida, para que el día de mañana abogado tengamos para con el Padre. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Dice, el que dice en el verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No podemos decir, hermanos, que nosotros conocemos al Dios Todopoderoso, al Rey de la Gloria, si no guardamos sus mandamientos. Si nosotros decimos mentira, la verdad tiene que estar en nosotros. La verdad es la palabra. La palabra nos trae obediencia y la obediencia trae bendición y conexión con el reino. Pero es importante, muy importante, que entendamos esa palabra, porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, la palabra dice que es mentiroso. Y también la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Por eso es muy hermoso conocer la palabra y ponerla por obra en nuestra vida. No decir mentiras piadosas. Ya no se diga mentiras descaradas, pero ni una mentirita piadosa, porque hay por ahí un dicho que dice, eché una mentirita, pero es una mentirita piadosa. Pues mire que las mentiritas piadosas siguen siendo del diablo y el diablo no le ofrece salvación. Las mentiritas piadosas no vienen de Dios, el Salvador de nuestras almas. Vienen del Dios que condena las almas. Entonces por eso el Señor dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Importantísimo es tener el temor a Dios para no decir mentiras. Así es que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. No podemos mentir. No puedo decir yo soy cristiano y ando en desobediencia por todos lados. No tengo ni una gotita de obediencia con la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué me hace a mí el decir que soy cristiano y andar en desorden, en desobediencia? Me hace mentiroso delante de la presencia de Dios. Pero si yo me muevo dentro de la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios, por la guianza de Dios, bajo el temor de Dios, abogado tengo para con el Padre. Abogado tenemos hacia con el Señor Jesús. El día de nuestra redención vamos a poder estar con Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Para los que conocemos palabra, que ya tenemos años en el cristianismo, tenemos cierta madurez, entendemos cómo es que anduvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y entendemos cómo debemos de andar delante de su presencia. Pero el que no le conoce tal vez ha de decir, bueno, ¿yo cómo voy a andar como Él anduvo si no lo conozco? Pues así comenzamos todos, hermano, hermana, amigo, amiga, sin conocerlo, pero poco a poco la voluntad de Dios es que le conozcamos. ¿Y qué es lo que pasó? Que poco a poco le fuimos conociendo al punto que ahora nuestra vida ya está guardada en Cristo, escondida en Cristo, refugiada en Cristo. Está en las manos de Jesús. Todo es un proceso, pero es importante pasar por ese proceso. Es como un doctor. No puede decir usted que nació doctor desde el vientre de su madre. No. Esa persona que ahorita tiene un doctorado tuvo que estudiar, tuvo que prepararse para convertirse en doctor, en abogado, en ingeniero. Tuvo que pasar por un proceso de esfuerzo para ser un cristiano verdadero, un cristiano sano, un cristiano genuino delante de la presencia de Dios. Requiere de un esfuerzo, requiere de pagar un precio, requiere de buscar la misericordia maravillosa de Dios y hacer la voluntad de Dios para luego poder decir que permanecemos en Él. Por eso tal vez usted que me está escuchando, más de alguien está escuchando y decir, no, pues yo conozco un fulano, una fulana que
que se hace llamar cristiana y es más mundana que yo o más mundano, pues usted no se crea de ese, ni tampoco permita que esa persona que está viviendo una vida mundana haciéndose llamar cristiano, no permita mirarlo como un ejemplo. Más bien usted arrepiéntase, porque él va a dar cuentas por su alma, pero usted va a dar cuentas por la de usted. Abogado tiene para con el Padre, pero tiene que agarrarse de ese abogado, y usted es el que paga el precio para poder echar mano de ese abogado. El precio no lo va a pagar el que anda engañando, haciéndose pasar como cristiano verdadero y es más mundano que el diablo. Hay personas que el diablo las usa, que son mundanas, y las usa para que digan que son cristianas, para desanimar al que sí es mundano y al que no conoce, para que mejor ni se interese en conocer de Dios. Pero esa es mentira del diablo. Usted, su responsabilidad, amigo, amiga, es agarrarse la palabra de Dios y empezar a alimentarse con ella, a nutrirse con ella, y con ella no le hace que usted engorde con la palabra. La obesidad de la palabra no le va a hacer daño. La obesidad de la carne sí, hasta le puede traer un diabetes, le puede traer un ataque al corazón donde usted cae muerto por haber comido muchas carnitas y taquitos y tanta cosa con grasa. Pero usted puede engordarse con la palabra de Dios, nutrirse con ella y no le va a hacer daño, porque esa palabra le da vida. Y vida en abundancia. Entonces, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y si usted conoce personas que dicen que son cristianos pero no andan dentro de una obediencia a la voluntad de Dios, usted no los agarre como ejemplo ni permita que sean de tropiezo para usted, diciendo como dice lo típico que dicen allá afuera: no, pues si ese es cristiano, yo prefiero quedarme como estoy, míralo cómo vive él. No. Usted tiene que buscar de Cristo, y si el otro vive en santidad o vive más mundano que el diablo, a usted no le va a servir de nada la santidad de él, tampoco la mundanada de él. A usted lo que le va a servir es la santidad en la que usted se mueva, la santidad en la que usted vive, la santidad en la cual usted busca al Señor, la obediencia en la cual usted busca al Señor, para que cuando llegue allá al tribunal de Cristo no diga: no, pues mi vecino me habló de Cristo, pero era más mundano que yo y por eso yo no conocía la palabra. Al vecino no, el Señor no le va a agarrar esa excusa, le va a decir: por cuanto nunca te santificaste, échenlo a la izquierda, échenlo a donde solamente es el lloro y el crujir de dientes. Él sabe que va a mandar a juicio a aquella persona, pero eso no le va a dar salvación a usted, porque delante de Dios no es una excusa. Delante de Dios no hay excusas. La única excusa que usted puede agarrar cuando esté frente al juicio, frente al tribunal de Cristo, la excusa que usted va a decir: mi única excusa, Señor, es que le serví toda mi vida, que fui obediente toda mi vida, que desde que me hablaron de usted pude perseverar en la fe y no me desconecté de ella. Y el Señor va a decir: bien has dicho, siervo fiel, entra y gózate en la presencia de tu Señor. Pero como a Dios no podemos engañarlo, también podemos decirle excusas o mentiritas piadosas, como usted dijo, y Él simplemente va a cerrar su oído y va a dejar que lo lleven al lugar donde debe de terminar por una eternidad. Esperemos que sea en el reino de los cielos y no en donde se castiga el pecado del mundo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Tal vez usted se ha de preguntar: bueno, el Señor anduvo en santidad. Él no anduvo en las cosas, involucrándose en el pecado, en las cosas del mundo, siguiendo al pecado, porque estaba rodeado de gente pecadora. No. Él no se contaminó aun cuando se metía y comía entre los pecadores. Él no anduvo pagando mal por mal. ¿Usted quiere saber cómo anduvo Cristo para que usted lo imite? Le voy a dar 7 pasos para que usted pueda agarrarlos y comenzar de ahí para adelante, porque hay muchos pasos, pero le voy a mencionar 7. En primer lugar, debe de andar en santidad. Debe de pagar bien por mal, porque eso es lo que andaba haciendo el Señor.
Amando a los que si alguien lo golpea, usted ámelo. Si alguien lo odia, usted ámelo. El Señor andaba amando a los que lo aborrecían. Número 1, debe de andar en santidad. Pague bien por mal. No pague mal por mal. El Señor Jesucristo andaba amando a los que lo golpeaban. A usted lo golpean y usted quiere pagar mal por mal. Y luego va a querer meter Biblia. La Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Eso ya se acabó. Ahora el Señor dice que tenemos que pagar bien por mal. Debemos de andar haciendo misericordia. Eso es lo que andaba haciendo el Señor. Él hacía misericordia contra todos aquellos que le deseaban la muerte. Él hacía misericordias con ellos. Se metía entre los fariseos y hacía sanadero de gente, aun cuando eran incrédulos, para que creyeran. En su grande amor y misericordia los reprendía, pero los sanaba. Obraba milagros maravillosos delante de ellos. No los juzgaba, no los condenaba. Les hablaba la verdad solamente. ¿Cómo andaba Jesús? Perdonando a los que lo ofendían. Y a veces usted no puede perdonar a alguien que le dijo una ofensa que no tiene nada de poder esa ofensa como para que usted se pierda su alma por guardar odio, rencor. Tal vez la ofensa que usted considera que le hicieron, que es muy grande, compárela con aquella ofensa que le hicieron al Señor Jesucristo crucificándolo en la cruz del Calvario y póngala en balanza. ¿Cuál ofensa es más grande, la que le hicieron a usted o la crucifixión que le hicieron a Cristo? Usted solo y sola tiene la respuesta. La que le hicieron a Cristo, esa ofensa fue más grande porque le quitaron la vida, lo colgaron de un madero y aún de arriba del madero levantó su rostro el Señor y dijo: Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a usted por cualquier herida pequeña no quiere perdonar, quiere odiar toda la vida, quiere vivir en amargura, pues está condenando su alma por no perdonar, porque el Señor dice que tenemos que vivir y andar como Él anduvo. Él perdonaba a los que lo ofendían y terminó perdonando aún a los que lo crucificaron. El Señor no odiaba a los que lo odiaban. El Señor anduvo amando a aquellos que lo odiaban, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso vino aquí a la tierra, para salvar lo que se había perdido, para sanar al enfermo, al oprimido, para romper yugos, cadenas, ataduras en todo aquel que estaba siendo oprimido por el enemigo. El Señor es un Dios de amor. El Señor es un Dios de misericordia, un Dios de paz. Y el Señor a paz nos llamó a este mundo, a esta tierra, a esta vida. No hagamos cosas que rompan la paz en nosotros o en los que nos rodean. Seamos personas que nos esforcemos por imitar al Señor Jesucristo. Debemos de perseverar trabajando diariamente, arduamente, tratando de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo, dice la Escritura. Amén. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque esto, dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Mire, a los que amamos al Señor, a los que andamos en Él, así como a Él no lo conocieron porque Él andaba en amor, y el diablo no quiere que amemos al Dios de la vida, quiere que andemos alejados de Él.
Porque Él sabe que cuando venimos a Cristo pierde la batalla con nosotros, si realmente nos consagramos a Él. Entonces, la palabra de Dios a veces nos provoca sueño, nos provoca bosteceos, pereza, se nos hace aburrida. Y yo le voy a decir por qué. La palabra del Señor nos dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. El diablo quiere dormirlo para que usted no capte la palabra. El diablo le pone un sueño pesado para que usted se desconecte de la palabra. Le pone un espíritu de sordera que de momento usted nomás oye voces, pero ni siquiera alcanza a clarificar qué se está diciendo. Y cuando menos se acuerda ya está roncando alrededor de los que están escuchando la palabra junto con usted. Pero si fuera un partido de fútbol o una pelea de box de esas emocionantes, le aseguro que en vez de que le dé sueño se le quita, porque son cosas mundanas. En lo espiritual el diablo lo trata de dormir. En las cosas terrenales lo mantiene despierto, despierta. Pero es importante que sepamos entender que cuando debemos de permanecer despiertos es cuando la palabra de Dios nos está predicando, cuando la palabra de Dios está llegando a nuestra vida, porque esa palabra es la que nos va a hacer fuertes para poder un día estar en la presencia del Señor victoriosos y poder alcanzar la salvación. Dice en Primera de Juan capítulo 3 verso 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Necesitamos vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, a lo más que usted pueda. Nunca vamos a poder ser perfectos como lo fue Él, porque Él era Dios encarnado. Él es el Dios desde la eternidad hasta la eternidad, que vino y tomó un cuerpo de carne para predicarnos su santo evangelio, para venir a darnos salvación, para sanar al oprimido, para resucitar muertos, para que aprendiéramos a creerle a Él. Nunca vamos a poderlo superar, ni a llegarle ni a los tobillos. Pero una cosa sí debemos de hacer todo lo posible por imitarlo, por agradarle, porque en eso usted no va a caer en pecado. Dios se va a sentir honrado por usted y por mí cada vez que tratemos de imitarlo, cada vez que tratemos de ser como Él. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted tiene la esperanza en un día ser salvo por medio de Jesucristo, usted se santifica, se purifica a sí mismo, porque dentro de esa esperanza va a haber un esfuerzo. Cuando anhelamos tener algo en la vida, lo primero que vamos a hacer para poderlo lograr es hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo es el que nos va a lograr obtener la victoria. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, dice en el verso 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando usted peca, está violando la ley de Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Está hablando de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto. Dice, no le ha visto, ni le ha conocido. Tal vez usted es un pecador o fue un pecador, pero para eso vino el Señor, para libertarnos del pecado. Y usted comienza una nueva vida en Cristo, y de ahí usted comienza a trabajar para la salvación de su alma.
Dios no vino por los justos, sino por los pecadores. Pero tenemos que proceder al arrepentimiento. Cristo nos ama. Él quiere ser nuestro abogado en el día del juicio. Él no quiere ser el juez para usted y para mí. Él quiere ser nuestro abogado. Él quiere mirar que lleguemos a Él puros, limpios, santos, para abogar por nosotros y decir: a este no me lo echen al lugar de tormento. No, 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 no. Él va a abogar por nosotros. A este me lo echan para los de la mano derecha. Envíenlo con los santos, donde lo voy a tener en un lugar que no hay llanto, ni tristeza, ni dolor. Es mejor que lo tengamos como abogado y no como juez el día del juicio. Bendito sea el Señor. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, dice en el verso 7. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Él vivió aquí en la tierra, anduvo haciendo justicia. Él quiere que andemos como Él anduvo. Usted sea justo, no sea injusto con nadie. Use la justicia, eche mano de la justicia. Si mira injusticia, usted sea justo. Si el diablo le propone hacer algo injusto que le va a beneficiar aquí en la tierra, aún así usted renuncia a eso. Porque usted va a hacer una injusticia que de momento le parece bendición mientras viva aquí en este cuerpo. Pero esa injusticia en el día del juicio va a hacer que su abogado se convierta en su juez. Y en vez de abogar para darle salvación, lo juzgue y lo mande a una condenación eterna. Debemos de andar en justicia. Mirad que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, dice el verso 8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es que si usted practica el pecado, no se haga llamar de Cristo. No podemos hacernos llamar hijos de Dios cuando nos vamos al pecado como cualquier persona que no conoce a Dios. Necesitamos asegurarnos de vivir y andar como Él anduvo. Porque el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en usted. Él quiere deshacer ese pecado. Quiere acabar con el pecado en su vida. Quiere redimirlo del pecado. Y quiere que usted comience una nueva vida en Cristo. Una vida fresca, una vida nueva. Que usted haga bancarrota de todo su pecado, donde el Señor se los va a perdonar y usted entra a vivir una vida en Cristo. Ahí es donde usted se convierte en cristiano. Tal vez usted ha de decir: bueno, es que yo tengo mi religión, es que el Señor no va a venir por religión. Déjeme decirle eso. El Señor va a venir por los cristianos. El que no es cristiano no va a poder entrar al reino de los cielos. Si usted no se considera cristiano, entonces considérese que pertenece al diablo. ¿Cómo vamos a llamarle rojo a lo que es blanco? No se puede. Es mejor que la palabra le llegue clara a su vida y usted se dé cuenta en dónde está parado. Solamente por Jesucristo podemos ser salvos. Entonces, si usted no es cristiano, ¿cómo quiere que Cristo le dé la salvación? Dice en el libro de los Hechos, Hechos 4:12, capítulo 4, verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si usted no es cristiano, corra rápido y conviértase a Cristo. Porque el que no sea cristiano no puede entrar al reino de los cielos, porque el que da la salvación se llama Jesucristo.
Así es que más claro no canta un gallo dicen allá en el mundo. Es un vocabulario muy entendible para usted y para mí. Así es que solamente en Cristo hay salvación. Usted no se preocupe por vivir una religión aquí en la tierra. Los religiosos no entrarán al reino de los cielos, dice la Escritura. Preocúpese por llevar una relación con Cristo, por asegurarse de que Él sea su Padre, su Salvador, su Dios, su abogado, su Redentor, su refugio, su sanador. Solamente en Él, hermanos, podemos tener vida y vida en abundancia. Todo aquel que es nacido de Dios, dice en el verso 9, no practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios viene siendo todo aquel que ya renunció al pecado y que dijo, reconozco que soy un pecador, reconozco que con la vida que llevo no voy a poder entrar al reino de los cielos, reconozco que necesito de ese Salvador que andan predicando los cristianos, de ese personaje que predican esos cristianos que dicen que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el que ofrece vida eterna. Entonces es el momento de que usted haga bancarrota con sus pecados, se convierta a Jesucristo. Pero ¿cómo me convierto a Cristo? ¿Qué necesito hacer? Haga un pacto con Él, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, dice en Hechos 2:38. Bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y usted va a ser redimido del pecado, va a ser perdonado de sus pecados. Está haciendo una bancarrota para el pecado, donde el Señor dice que ya esos pecados nunca más se los va a tomar en cuenta, los va a sepultar en la más profunda mar y nunca más se va a volver a acordar de ellos. Pero usted tiene que morir para el pecado. De ahí para adelante, cuando a usted lo invitan a pecar, usted dice, yo no voy. ¿Por qué? Porque yo morí para el pecado. Y entonces, ¿para dónde vas? Yo voy para acá, para donde viven los santos, donde reinan los santos, donde la santidad nos mantiene firmes, conectados con el reino de los cielos. Morí para el pecado, ahora soy nueva criatura en Cristo. Yo no puedo ir a hacer lo que tú haces. Es lo que usted tiene que decirle al mundano. Más bien invítelo y dígalo, vente para que tú hagas lo que yo hago. Yo voy y alabo al Señor. Yo voy y oro al Señor. Yo voy y obedezco al Señor por donde quiera que voy caminando. Entonces, eso es morir para el pecado. Eso es hacer bancarrota para el pecado. Eso es hacer un pacto con el Señor Jesucristo para que Él diga, este ya se convirtió a mí. Ahora sí, este ya no es de la religión fulana, ni de la sutana, ni de la mangana. Ahora no tiene religión, ahora tiene un Salvador que se llama Jesucristo. Y ese soy yo, dice el Señor. Y de ahí para adelante el Señor comienza a tomar el control de su vida, comienza a ayudarlo en sus aflicciones, comienza a abogar por usted aún aquí en la tierra, no solamente cuando se muera y su alma pase por el juicio. Desde el momento que nos convertimos a Cristo, se lo digo por experiencia, abogado tenemos para donde quiera que nos movemos. A mí el Señor me ha librado de tantas cosas, ha sido mi abogado en gobiernos, en tiquetes, en estos, en cortes, en cosas que usted no se imagina, donde Él se ha encargado de todas las cosas que me acontecen y salgo de ellas de una manera tan sencilla, tan fácil. ¿Por qué? Porque abogado tengo para los juicios pecadores. Cuando vivimos del agrado de Cristo, Él va delante de nosotros abriendo brecha. Cuando vivimos del agrado de Cristo, conectados con Él, usted no se preocupa por lo que le está rodeando a sus alrededores. Usted solamente le presenta las necesidades al Señor y usted las deja en las manos de Él. Y como dice la palabra del Señor, confía en Jehová y Él hará. Es lo que hacemos nosotros, los que hemos creído en Él. Le presentamos la aflicción, la necesidad y nos ponemos tranquilitos a doblar rodillas, a darle la honra, a darle la gloria, a adorarle, a glorificarle y a esperar en que Él haga. Y cuando menos se acuerda, Él hace más de lo que usted esperaba. Esa es la ventaja de dejar las cosas del mundo, las cosas del pecado, para caminar en Cristo.
Entiendo que las cosas del mundo son las que desea la carne, pero el Espíritu anhela la santidad. El Espíritu clama y dice: Abba, Padre. El Espíritu quiere conectarse con el Creador, pero la carne se niega. Usted tiene que pelear contra su peor enemigo, que es la carne. Qué bueno es el Señor. Ya me lo vamos a terminar, hermanos. La gloria sea para el Señor. Hay mucha palabra, pero no voy a predicarles todo lo que tenía escrito para predicarles el día de hoy, porque no queremos abusar mucho de su tiempo. Es mejor poquito, pero que lo reciba, que lo agarre y que lo ponga por obra. Que muy pronto nuevamente nos vamos a mirar ante estas cámaras para seguirle predicando del amor del Señor, de la grandeza del Dios al cual nosotros servimos, y que nos gustaría que usted permaneciera sirviéndole a Él si usted ya se convirtió, y si usted no se ha convertido, que nos gustaría que se convirtiera para que le conociera y pudiera vivir esas maravillas que no ha podido vivir y disfrutar por andar en las cosas del mundo. El Señor siempre tiene cosas maravillosas para nosotros, con las cuales Él va a reemplazar el pecado al que usted renuncie. Cuando usted renuncia al pecado allá afuera, espérese a una bendición que viene de parte de Dios. Cuando usted vuelve a renunciar a otro pecado, espérese, porque el Señor le va a tener otra bendición como una gratificación, como un regalo por haber renunciado. Y de esa manera el Señor nos motiva y nos va dando más aliento, más fuerza para seguir creciendo en Él, para seguir floreciendo en Él, para seguir dando frutos en Él. Gloria al Señor Jesucristo. Ya mero vamos a empezar a orar por las necesidades, pero recuerde, necesitamos ese maravilloso abogado que se llama Jesucristo. Necesitamos a ese maravilloso Dios en nuestra vida, que se llama Jesús de Nazaret. Necesitamos a ese maravilloso Dios en nuestra vida, que viene a sanar al oprimido, a rescatar lo que se había perdido en su vida. Si usted ha sentido que en su vida ya todo está perdido, venga a Cristo y Él le va a ayudar a retomar todo lo que perdió. Hablando solamente de lo que agrada a Dios, Dios no le va a ayudar a retomar lo que no es de Dios. Eso le va a ayudar a que lo deseche y que ya no mire hacia atrás, para que no se convierta en estatua de sal, como la mujer de Lot, que se le dio la orden que saliera de Sodoma y de Gomorra sin voltear hacia atrás, y desobedeció y volteó hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Ah, sal. Pídele al Señor que usted se convierta en sal. Pídele al Señor que usted viva en el Espíritu, que usted se goce en el Señor y que usted permanezca sobre la roca que es Cristo. Fíjese, aquí está diciendo el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que nosotros les predicamos. El verbo de vida es el Dios que se hizo carne. Lo que nosotros vimos, lo que nosotros palpamos con nuestras propias manos, eso es lo que nosotros predicamos, lo que nosotros oímos, que salió de la boca de Dios. En la palabra de Dios no hay mentira, en la palabra de Dios no hay engaño. Hay que confiar en ella plenamente y a ojo cerrado, hermano, hermana, amigo, amiga. Usted confíe en esta palabra que yo le he predicado y créame que va a salir más que victorioso en el Señor, porque Dios le ama, Cristo lo ama. Si sus pecados son rojos como el escarmesí, venga Cristo.
Él se los va a convertir en blanca lana. Si sus pecados usted considera que ya lo condenaron a muerte y que usted no tiene remedio ni salvación, déjeme decirle, abogado tenemos, pero tenemos que venir a este abogado. Ese es el tema del día de hoy, por eso constantemente le recuerdo acerca de ese abogado. Cristo es nuestro abogado, es el tema. Y quiero que usted se grabe eso en su mente, en su corazón, que usted debe de asegurarse de conquistar a ese abogado y traerlo con usted en todo tiempo, para que en los juicios más difíciles usted sabe que tiene un abogado en cual usted puede confiar, que va a pelear la buena batalla con usted, y él nunca ha perdido una y nunca la va a perder. Póngase en sus manos de Cristo y el Señor le va a dar la victoria en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Quiero orar por ustedes. Quiero clamarle al Señor por su necesidad. Quiero pedirle al Señor Jesucristo que en su grande amor y misericordia, en este momento, incline su oído a esa oración, a esa petición que usted tiene. El Señor dice: pedid y se os dará. Nosotros no podemos ordenarle al Señor. Él es Dios. Y Él hace de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su misericordia. Pero déjeme decirle una cosa: es más grande su misericordia que su voluntad. Así es que usted, cuando quiere recibir algo de Dios, usted clámele por su misericordia. No le diga: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad, Señor. Pues la voluntad de Dios es que usted pase por aflicción para ver si así levanta sus ojos y le clama a Él. El Señor quiere que usted toque su misericordia. Y cuando logramos tocar la misericordia del Señor, créame que las cosas cambian. La voluntad era que el rey Ezequías se muriera. Y le mandó al profeta Isaías y le dijo: ve y dile al rey Ezequías que prepare su casa porque se va a morir. Porque morirá y no vivirá. Pero el rey Ezequías tocó la misericordia de Dios con su clamor, con su oración y con sus lágrimas. Por eso le digo que es más grande la misericordia de Dios que la voluntad. La voluntad de Dios es que se va a morir. Dile que prepare su casa porque morirá y no vivirá. Pero cuando tocamos la misericordia de Dios, cambian las cosas. Dice la Escritura que tocó la misericordia de Dios y el Señor le dijo al siervo Isaías: regrésate y dile que por cuanto he visto sus lágrimas y he escuchado su oración, he aquí le agrego 15 años más de vida. Maravilloso es el Señor. Así es que si usted está en aflicción, no quiera quitarse esa aflicción diciéndole al Señor: hágase tu voluntad en mí, Señor. No, dígale: Señor, que se aparte esa voluntad, Señor, que tú tienes sobre mí en esta aflicción que estoy viviendo, y que venga tu mano de misericordia sobre mí. Pero la voluntad de Dios es que usted clame. Esa sí es la voluntad de Dios. Pero cuando usted clama, lo que Dios quiere es derramar su misericordia sobre usted, para que usted tenga vida y la tenga en abundancia, mientras vive en este cuerpo de carne que va a terminar en el polvo de la tierra, y para que también esa relación que usted lleve aquí en la tierra, en vida, con Él, esa relación lo conecte con Él por toda una eternidad en el reino de los cielos. Vamos a orar, clámele al Señor mientras yo oro por usted, por su necesidad. Usted que nos está mirando, en su corazón, en su mente, usted comiéncele a entregar todas sus cargas al Señor y clámele por las necesidades que usted tiene, por sus peticiones, por pequeñas o por grandes que sean. Para Dios no son imposibles. Dice la Escritura que Él escudriña los corazones, la mente de cada uno. Él sabe lo que usted está pensando, Él sabe lo que usted está sintiendo, Él sabe las necesidades que usted tiene. Él solo quiere que usted clame a Él, que usted le pida: clama a mí, yo te responderé
Pídeme a mí y yo te daré. Tócame a mí, yo te voy a abrir las ventanas de la bendición, las ventanas de los cielos, para que se derrame sobre ti lo que tú necesitas, lo que tú quieres, siempre y cuando sea bueno y agradable delante de Dios. Pero usted está pidiéndole en su mente, en su corazón, que mi vecino que me cae regordo, que se muera, porque seguido se parquea en mi driveway y me atraviesa y no sé, sáquelo, Señor, de aquí, que perezca. No, el Señor va a decir, no, yo no te estoy diciendo que pagues mal por mal. Ora por él y te lo quito, te lo retiro. El Señor siempre va a obrar dentro de lo que es agradable delante de Dios, dentro de lo que es justo y de lo que es misericordia. Maravilloso Padre Celestial, vamos a orar en este momento y también queremos pedirle por Milani Pérez, que abandonó a su hijo de 5 años por su novio. ¿Y cómo se pronuncia el nombre de esta persona? Melanie Pérez. Le faltó conocer el amor de Dios. Abandonar a un hijito, a un niñito de 5 años por irse con su novio. Se fue tras de la carne, tras de los deseos de la carne, los deseos de su corazón, las concupiscencias de su corazón. Por eso es importante predicar esta palabra, para que conozcamos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, conocemos a Él y nos convierte de una manera, nuestra mente y nuestro corazón, de una manera tan maravillosa que nunca seríamos capaces de hacer lo que acaba de hacer Melanie Pérez. Pero vamos a orar por ella, para que el Señor la mueva a amor y a misericordia por su niño, la perdone en primer lugar por lo que hizo, la regrese y retome esa responsabilidad y con amor reciba a ese niño en sus brazos y lo eduque, lo guíe por sendas de paz y lo acompañe en su crecimiento, agarrada de la mano de Dios. Señor Jesucristo, yo le pido por Melanie Pérez, Señor, para que usted mueva su mente, su corazón, Señor, lo mude de una manera maravillosa para que reaccione, reconozca su error que ha cometido, Padre glorioso, y vuelva y recoja a su hijo que ha abandonado de 5 años, poderoso Dios. Y para que ella no se condene sola, Señor, por sus actos, sino que ella se arrepienta de ese pecado, de ese error que ha cometido, Señor, que como seres humanos todos cometemos errores, no la condenamos, no la juzgamos, solamente se la presentamos. Ella no le conoce, si le conociera no lo hubiera hecho, Señor, pero sabemos en el nombre de Jesucristo, Señor, que usted puede poner los medios para que ella le conozca, para que ella reflexione y venga, Señor, y se ponga cuentas con usted, pida perdón y ella encuentre, Señor, una respuesta positiva en su mente, en su corazón, para que accione y corrija ese error tan grande que cometió. Tenga misericordia de ella, alcáncela donde ella se encuentre, apártela, Señor, de ese pecado y ayúdela, Señor, a que ella regrese y busque ese niño y se haga responsable, Señor, de él, y que ella se convierta a usted. Venga al conocimiento de la palabra para que tanto ella como su hijo puedan ser salvos en el nombre de Jesucristo. De igual manera le pido por todas las personas que están escuchándonos en este momento por medio de las redes sociales, cualquier petición que haya en el corazón de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que usted, que todo lo sabe, todo lo conoce, que usted, Espíritu Santo, obre milagro de una manera maravillosa en el nombre de Jesús. De acuerdo a esa necesidad, obre un milagro, Señor. De acuerdo a esa petición, obre milagro, Señor. Le ruego por los enfermos. Si alguien ahorita tiene un dolor de cabeza, en el nombre de Jesucristo, ordeno que salga fuera ese dolor de cabeza por el poder de la palabra y será hecho. Pedid y se os dará, dice el Señor.
y el Señor ha hecho ese milagro. Si usted tiene un dolor en su cintura, en sus rodillas, en sus hombros, en cualquier parte de su cuerpo, no importa cómo se llame, donde sea, usted solamente presénteselo al Señor. Y si usted está creyendo en esta oración y en este Dios de poder que se llama Jesucristo, lo declaro libre de ese azote, libre de esa dolencia, libre de esa enfermedad, libre de ese cáncer, libre de esos quistes, libre de esos tumores, libre de esa mujer estéril que no podía dar a luz. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que hoy, si usted le ha creído al Señor, va a recibir ese milagro, esa bendición, porque el Dios de misericordia está en este lugar. El Dios de misericordia está poniendo atentos sus oídos a su oración. El Dios de misericordia está en este momento escuchando ese clamor que usted, esa oración que usted está presentando, y la mano de Dios se está moviendo, porque para Él no hay nada imposible. Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce y está en todo lugar. Le llamamos el omnipotente porque su palabra así le dice, así le llama. Él es el todopoderoso. En el nombre de Jesús lo declaro libre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo, arrepiéntase usted que está pecando y conviértase al Señor, porque el Señor le está esperando con los brazos abiertos. Así como tuvo que abrir sus brazos para ser crucificado en aquel madero, así está con sus brazos abiertos para que usted venga y se entregue a Él. Él quiere abrazarle, Él quiere recibirle, Él quiere cambiarlo, transformarlo, hacerle libre de todo lo que a usted le estorba, para que usted tenga paz en esta vida y tenga vida eterna en la vida venidera. En el nombre de Jesucristo, gracias, gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Lo amamos, lo exaltamos, lo glorificamos. Reconocemos que usted es el Todopoderoso, que usted es Dios y que no hay dioses después de usted, que no hay Dios fuerte, poderoso después de usted. No hay un Dios que sea poderoso como usted, Señor. Dioses sí los hay, pero usted es el único verdadero Dios. Los demás dioses o ídolos solamente son ídolos, solamente son dioses que no tienen poder. Ojos tienen, mas no ven. Narices tienen, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Boca tienen, mas no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que confiesan, los que confían en ellos y los que creen en ellos. Pero usted, si ha sido una persona que su corazón se ha dado a la idolatría, en este momento le dice el Señor: yo soy el Dios de tu salvación. Yo soy el Dios que puede salvar tu alma. Yo soy el Dios vivo. Yo soy el Dios que no comparte su gloria con nadie, pero que si vienes conmigo, yo te recibo y te doy vida eterna. Si tú pagas ese precio y sigues los mandamientos y los estatutos que yo establecí por medio de mi siervo Moisés, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si quieres ser salvo, dice el Señor, en el nombre de Jesucristo, declaro bendición sobre la vida de todos los que nos escuchan, sobre la vida de todos los que nos están mirando en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, obre milagro en cada uno de ellos. Bendigo la vida de todos ellos en el nombre de Jesús. Nos despedimos, Señor, de esta oración, de esta predicación, mas nunca de su presencia. Que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, su Santo Espíritu sea con nosotros, esté con nosotros y nos guíe a toda verdad y siempre por el buen camino, en el nombre poderoso de Jesucristo. Los amo en el Señor a todos. Reciban un abrazo de su hermano, de su amigo, Efraín García, el pastor aquí en la ciudad de Canton. Dios los bendiga. Mi número de teléfono es área 310-864-4663. Si usted gusta de llamarnos para oración, para cualquier necesidad, estamos ahí las 24 horas del día. Si no contesto, déjeme un mensaje. No peleé con el diablo solo. Tenemos que interceder juntos para que
lo hagamos huir, resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice el Señor. Así es que área 310-864-4663 es el teléfono para oración. Llámenos para cualquier necesidad que usted tenga y con mucho gusto le vamos a ayudar y le vamos a servir en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. Nos ama el Señor. Bendiciones.